Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el viajero y hoy te traigo un relato que puede que no te deje dormir esta noche. En cada rincón de nuestro mundo existen historias tan oscuras, tan inquietantes, que solo unos pocos se atreven a contarlas, y menos aún a escucharlas hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda cualquiera. Es el eco de un hospital olvidado, de pasillos aún impregnados de silencio y muerte. Es la historia de una enfermera que no atendía a los vivos. Y ahora dime, ¿qué harías si descubrieras que la persona encargada de salvar vidas en realidad solo cuida de quienes ya han muerto? Ponte los auriculares, apaga las luces si te atreves y prepárate para sumergirte en una historia que no todos deberían oír, porque no todo lo que camina por los pasillos de un hospital está vivo, y no todos los que llevan uniforme blanco están aquí para ayudarte. Antes de comenzar con el relato, déjame invitarte a comentar la siguiente frase. Ella sigue pasando lista. Sí, escríbelo aquí abajo. Hacerlo ayuda a que este canal crezca y le dice a YouTube que esta comunidad de exploradores de lo desconocido está viva y creciendo. No olvides dejar un like. Así, esta historia llegará a otros que, como tú, se atreven a mirar a lo oculto directamente a los ojos. Ahora sí, estás listo. El turno de la noche el Hospital Sun Gerardo fue inaugurado en 1934 como un sanatorio rural en la periferia de un pequeño pueblo en el norte del país. Durante décadas atendió todo tipo de pacientes, desde casos leves hasta emergencias extremas. Pero a medida que los años pasaban y la ciudad crecía, el hospital fue quedando obsoleto. Los pasillos comenzaron a vaciarse, los equipos a fallar. El olor a humedad fue reemplazando al de antisépticos, y las sombras, antes expulsadas por el ruido de los pacientes, empezaron a instalarse entre los rincones más olvidados del edificio. Sin embargo, a pesar de su decadencia, el hospital nunca cerró por completo. Algunos decían que era por asuntos burocráticos. Otros murmuraban que ciertos casos especiales seguían siendo tratados ahí, lejos de la vista pública. El hecho es que, cada noche, las luces seguían encendiéndose en algunas salas del segundo piso, y en los registros siempre figuraba un mismo nombre como encargada del turno nocturno: enfermera Isabel Márquez. Pero aquí está el detalle más perturbador de esta historia. Isabel Márquez había muerto hace 46 años. Gabriel era un estudiante de medicina en su último año de prácticas. Para conseguir su titulación, debía cumplir un ciclo rotatorio en varios hospitales de la región. Le asignaron como última etapa el turno nocturno en el Hospital San Gerardo. Nadie quería esos turnos. El hospital estaba casi abandonado. El ambiente era hostil y siempre había rumores extraños sobre apariciones, objetos que se movían solos, puertas que se abrían sin razón. Gabriel no creía en nada de eso. Era racional, científico, metódico. Pensaba que todas esas historias eran simples supersticiones rurales. Así que, cuando recibió la notificación, simplemente se encogió de hombros, guardó sus cosas y se presentó la noche del lunes en la vieja recepción del hospital. El recepcionista, dormida tras el mostrador, levantó la vista, sin mucho interés. Segundo piso, sala 204. Te están esperando, dijo con voz hueca,
sin siquiera preguntarle el nombre. Gabriel, confundido, subió las escaleras. El lugar parecía más un asilo olvidado que un hospital. Las paredes estaban agrietadas. Algunas lámparas parpadeaban con una luz amarilla enferma, y el silencio era absoluto. Ni una sola voz, ni un gemido, ni el pitido de una máquina cardíaca, solo el sonido de sus propios pasos. Cuando llegó a la sala 204, la encontró impecablemente ordenada. Todo estaba limpio, esterilizado, alineado con precisión quirúrgica. Sobre una camilla, alguien había dejado una bata de enfermería perfectamente doblada. Y entonces escuchó una voz suave, pero firme, a sus espaldas. «Llegaste justo a tiempo, interno. Los pacientes no esperan». Gabriel se giró de inmediato. Frente a él estaba una mujer alta, delgada, con el cabello recogido bajo una cofia blanca. Su rostro era sereno, su uniforme demasiado antiguo. Algo en sus ojos no estaba bien. Eran demasiado claros, casi traslúcidos, como si no pertenecieran del todo a este mundo. «¿Usted es la enfermera Isabel?», preguntó con vacilación. «Aquí todos me conocen», respondió ella sin responder directamente. Le entregó una tabla con fichas de pacientes y una pequeña linterna. «Vamos, es hora de hacer la ronda». Gabriel, sin saber cómo reaccionar, la siguió por los pasillos. Cada habitación que abrían estaba ocupada. Había personas acostadas, aparentemente sedadas, conectadas a equipos médicos que él no reconocía. Todos parecían respirar, pero nadie se movía. Nadie abría los ojos. Algunos tenían vendas en el rostro, otros las extremidades sujetas. Y lo más extraño, todos tenían una etiqueta en la muñeca escrita a mano, con tinta negra. Ninguno tenía fecha de ingreso, solo fecha de muerte. Pensó que era algún tipo de error, que quizás era parte de una práctica especial. Tal vez un simulacro de emergencias, pero no dijo nada. Solo siguió apuntando nombres y signos vitales, tal como le indicaba la enfermera. Hasta que llegaron a la sala 313. La enfermera se detuvo y le dijo: «A esta sala no entres. Nadie entra, nadie sale». Gabriel la miró, confundido. «¿Qué hay adentro?», preguntó. Ella respondió con una frase que jamás olvidaría: «Ahí está el paciente que aún no ha muerto lo suficiente». Esa noche, Gabriel terminó su turno sin más preguntas. Al amanecer, bajó a recepción, pero no encontró a nadie. Salió del hospital y se fue directo a su residencia, sin entender del todo qué acababa de experimentar. Pero algo lo atormentaba. Las fichas, las etiquetas, las fechas. Esa misma tarde, decidió investigar más sobre la historia del hospital. Lo que encontró lo dejó helado. Un incendio había destruido el ala norte del Hospital San Gerardo en 1977. Varios pacientes murieron, pero una de las muertes más comentadas fue la de Isabel Márquez, una enfermera que, según los registros, se negó a evacuar y trató de salvar a los pacientes encerrados. Murió calcinada en la sala 313, junto a un paciente que jamás fue identificado. Desde entonces, cada tanto, personas afirmaban haberla visto en los pasillos. Algunas aseguraban que aún hacía rondas, que hablaba con los pacientes, aunque el hospital estuviera vacío. Gabriel pensó que quizás lo que vio fue una representación teatral,
o algún tipo de broma, pero había algo que no podía sacarse de la cabeza. La hoja que tenía aún en su bolsillo. La ficha de uno de los pacientes que visitó esa noche. Fecha de ingreso: 10 de junio de 1968. Fecha de muerte: 10 de junio de 1968. Ubicación: Sala 204. El mismo lugar donde él había encontrado la bata. El paciente que no ha muerto lo suficiente esa noche, Gabriel no pudo dormir. Aunque intentó racionalizar todo lo que había vivido como una coincidencia, su mente no encontraba descanso. Revisó decenas de veces la ficha que había guardado en el bolsillo. No tenía ningún código de hospital actual, ni sello oficial. Era una hoja vieja, de bordes amarillentos, escrita con una caligrafía perfecta y anticuada. No tenía nombre del paciente, solo un número, Nelson 873. Al día siguiente, decidió volver al hospital, esta vez más temprano, para intentar hablar con algún administrador o médico. Pero al llegar, encontró la recepción completamente vacía. Ni siquiera estaba la recepcionista dormida de la noche anterior. El lugar parecía aún más desierto, más desgastado por el tiempo, como si nadie hubiera estado ahí en años. Sin embargo, cuando subió al segundo piso, escuchó de nuevo el sonido familiar. Pasos suaves arrastrándose por los pasillos y una voz que cantaba, una melodía infantil, anticuada, como la de una nana para calmar a un moribundo. Gabriel se escondió detrás de una columna. La figura de la enfermera Isabel avanzaba lentamente por el corredor, empujando una camilla vacía. Hacía pausas frente a cada puerta, murmurando algo que Gabriel no lograba entender. Luego seguía, con la mirada fija, sin parpadear. Cuando la figura desapareció al final del pasillo, Gabriel se armó de valor y se dirigió a la sala 313. Tenía que saber qué había ahí. Lo necesitaba. Tal vez, si lograba entender, todo tendría sentido. Tal vez descubriría que se trataba de una instalación experimental o de un juego cruel diseñado para poner a prueba a los internos. Forzó la cerradura con una ganzúa improvisada. La puerta se abrió con un chirrido seco. El interior estaba completamente a oscuras, salvo por un leve parpadeo rojizo que parecía provenir de una lámpara en el techo. El aire era denso, como si no se hubiera renovado en décadas. Y el olor era una mezcla de formol, ceniza y algo más, carne quemada. Dentro, una sola cama metálica en el centro. Atado a ella, un cuerpo cubierto con una sábana negra. No blanca, como las del resto del hospital. Negra, con manchas oscuras que parecían recientes. Gabriel se acercó con cautela. La hoja de ingreso del paciente estaba colgada al borde de Monsieur. La cama. Fecha de ingreso, desconocida. Fecha de muerte, incompleta. Y en letras rojas, una anotación escrita a mano: no permitir que despierte. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cuerpo debajo de la sábana se movió. Apenas un estremecimiento, pero suficiente. De pronto, una mano pálida salió de debajo de la tela, sujetando su muñeca con una fuerza inhumana. Los dedos estaban fríos, duros, y las uñas eran negras. La voz que salió del cuerpo no era humana. Era como un gruñido en múltiples tonos, como si muchas bocas hablaran desde la misma garganta. «Tú no eres ella. Tú no eres Isabel». «Gabriel», gritó, se soltó con esfuerzo y salió corriendo del cuarto.
cerrando la puerta tras de sí. Tropezó, cayó, y cuando levantó la vista, la enfermera estaba frente a él. Pero ya no era la figura serena de antes. Su rostro estaba quemado, un lado, con la piel derretida sobre la mandíbula. Uno de sus ojos era solo una cavidad vacía. Su uniforme humeaba. El cabello colgaba a jirones. «Te dije que no entraras», susurró con voz hueca, y entonces algo imposible sucedió. Todo el pasillo cambió ante sus ojos. Las paredes se derritieron, las puertas desaparecieron. El hospital se transformó en un pasillo interminable de camas oxidadas, cada una con un cuerpo atado y cubierto de vendas ensangrentadas. Todas las figuras se giraron al mismo tiempo hacia él, sin ojos, sin bocas, y todos murmuraban una misma palabra: «Isabel». Gabriel corrió. No sabía cómo ni hacia dónde, pero corrió. Bajó escaleras que no recordaba haber visto antes. Atravesó corredores envueltos en humo. Finalmente, llegó a una salida de emergencia que lo lanzó directo a la parte trasera del hospital. Respirando agitado, se arrastró hasta su auto. Al mirar atrás, el edificio ya no estaba. Solo había un terreno baldío, rodeado por una cerca oxidada, y un cartel caído en el suelo que decía: «Prohibido el paso, propiedad condenada desde 1983». Gabriel no entendía nada. Revisó su celular. Las horas no coincidían. Había pasado más de 15 horas dentro del hospital. Pero en el calendario ya no era martes, era viernes. Durante los días siguientes intentó buscar testimonios, archivos, reportajes. Todo lo relacionado con el Hospital San Gerardo estaba lleno de lagunas. Solo encontró una nota de periódico arrugada en la hemeroteca del pueblo. Última víctima identificada del incendio en el Hospital San Gerardo. El interno Gabriel Quinto Rodríguez, desaparecido misteriosamente durante sus prácticas. Testigos afirman haberlo visto entrar al hospital el 10 de junio, pero jamás salió. El hospital fue demolido parcialmente en 1983, aunque testigos aún aseguran ver luces encendidas por las noches. Gabriel soltó el periódico. ¿Gabriel Mito Rodríguez? Ese era él. Pero, ¿cómo podía estar leyendo sobre su propia desaparición? En ese instante, una enfermera del archivo se acercó y le tocó el hombro. «Señor, ¿usted está bien?» Gabriel se giró. Era ella, la misma enfermera, el mismo uniforme, la mitad del rostro quemado, y le entregó una nueva hoja clínica. Fecha de ingreso: 10 de junio. Fecha de muerte: en proceso. Los otros internos Gabriel no recordaba cómo había llegado a casa. Cada vez que trataba de reconstruir lo sucedido, las imágenes se entremezclaban. El hospital en ruinas, la enfermera, la voz gutural del paciente en la sala 313 y, por encima de todo, esa sensación persistente de que algo lo había seguido. Lo largo de los días intentó retomar su rutina, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese instante en que la mano fría lo sujetó. En su brazo derecho, la marca de los dedos aún era visible. Una especie de quemadura leve o una maldición. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas en otros sobrevivientes. Había escuchado, entre rumores de estudiantes de medicina, que no era el primero en ser enviado al turno nocturno del San Gerardo, que antes de él, otros
internos habían pasado por esa misma rotación especial. Pero a todos ellos les ocurría lo mismo. Desaparecían del sistema, dejaban la carrera o simplemente se volvían locos. Gabriel rastreó varios nombres a través de redes sociales, foros médicos y archivos digitales. Uno de ellos, David A. Morales, vivía a menos de 2 horas de distancia, en una cabaña en las montañas. Gabriel tomó su auto y fue hasta allí. David era un hombre de unos 30 años, con la mirada vacía y la barba crecida. Vivía solo, rodeado de libros viejos y ventanas tapiadas. Apenas abrió la puerta, lo miró como si ya supiera por qué estaba ahí. «Tú fuiste al San Gerardo, ¿cierto?» Gabriel asintió en silencio. «¿Viste a Isabel?» Otro asentimiento. David lo invitó a pasar. Encendió una lámpara de querosén y le sirvió café. Luego le mostró algo que cambiaría todo. Una caja llena de fichas clínicas antiguas. «Cada uno de nosotros», dijo, «sale con una ficha. Es como una marca, una señal. No importa cuánto tiempo pase, sigues perteneciendo al hospital». Gabriel revisó los documentos. Había al menos 12 nombres, todos internos, todos enviados al turno nocturno. Ninguno había logrado seguir con su vida después. Algunos estaban en psiquiátricos, otros habían desaparecido, uno se había suicidado. «¿Qué es el hospital, en realidad?», preguntó Gabriel desesperado. David tardó en responder. «No es un lugar, no del todo. San Gerardo es un punto de cruce. Algo sucedió en ese incendio. Algo abrió una puerta. Isabel no murió ayudando a los pacientes. Ella hizo un trato. ¡Un trato! Con eso que está en la sala 313. No sabemos qué es. Algunos dicen que es un paciente que nunca debía haber existido. Otros que es una entidad antigua, disfrazada de enfermo terminal. Pero lo que sea, necesita un canal para seguir aquí. Y ella aceptó ser su enfermera para siempre». Gabriel tragó saliva. El aire en la cabaña parecía haberse vuelto más pesado. «Entonces, ¿por qué nos arrastra a nosotros?» David lo miró fijamente. «Porque tú estuviste dentro, porque tocaste su puerta, porque ahora formas parte del turno». Esa noche, Gabriel volvió a casa decidido a terminar con todo. No podía aceptar que su vida estuviera atrapada en una red de condena silenciosa. Revisó de nuevo la hoja clínica que le había entregado la enfermera. Ya no decía «en proceso». Ahora tenía una palabra escrita en tinta roja: «activo». Gabriel se levantó de golpe. En la pared, colgando donde antes había un espejo, estaba una cofia blanca y en el suelo un par de zapatos de enfermera. No, eran suyos. Sintió un mareo repentino. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Todo comenzó a girar. El mundo se deformó. Y cuando abrió los ojos, estaba otra vez en el hospital, sala 224, camilla de metal, luz parpadeante. Delante de él, la enfermera Isabel, con su mitad quemada, lo observaba en silencio. «Gabriel, los pacientes te esperan». Él intentó gritar, intentó resistirse, pero sus brazos se movieron solos. Tomó una tabla con fichas, una linterna. Su uniforme era blanco y su rostro ya no estaba reflejado en los cristales. Durante semanas nadie volvió a saber de Gabriel. Pero en ciertos círculos, entre estudiantes de medicina, empezó a correr un nuevo rumor.
Si alguna vez te asignan el turno nocturno en un hospital, abandonado, y ves a un interno con bata blanca, haciendo rondas con una mujer de rostro quemado, no te acerques, porque ya no son ellos, porque ahora atienden a los muertos. Ecos del pabellón rojo. Gabriel no recordaba haber aceptado el uniforme. No, recordaba haberse puesto los zapatos. No recordaba haber sostenido las fichas con nombres que no existían. Pero allí estaba, deslizándose por los pasillos del Hospital San Gerardo como si lo hubiera hecho toda la vida. La luz era distinta. No era noche, pero tampoco día. El tiempo se había detenido. Y, dentro de ese limbo clínico, los pacientes muertos lo esperaban. Entonces, cada sala, figuras inmóviles, vendadas, mutiladas, susurraban cosas incomprensibles. Algunos lo miraban. Otros se limitaban a repetir una y otra vez los nombres de antiguos médicos, como si sus almas siguieran esperando una cura que jamás llegaría. Gabriel quería despertar, pero cada intento por rebelarse era respondido con un castigo sutil. Un corte en la piel, un susurro en el oído, un rostro desfigurado observándolo desde el reflejo de los cristales rotos. Una noche, o lo que él creía que era noche, Isabel le asignó una nueva ala del hospital, el pabellón rojo. Él nunca había oído hablar de ese lugar. Ese pabellón no estaba en los planos, se atrevió a decir. «Porque no existe para los vivos», respondió ella con voz apagada. «Es un lugar para aquellos que aún no aceptan que han muerto». Al cruzar la puerta del pabellón, el aire cambió. Era espeso, irrespirable. Las paredes estaban manchadas con lo que parecía sangre vieja. Las lámparas parpadeaban y no había sonido alguno, excepto el de una campana, lejana, como si llamara a alguien. Gabriel avanzó entre las habitaciones. En una de ellas, una paciente con vendas en los ojos repetía sin cesar una frase. «Yo no morí, yo no morí, yo no morí». En otra, un niño sin rostro lo señalaba, aunque no tenía ojos. Y en la sala central del pabellón había una mesa de cirugía cubierta por un manto rojo. Isabel le indicó que se acercara. Él obedeció. «Hoy asistirás en una operación muy especial», dijo ella. Sobre la mesa había una figura encorvada, aún viva. Era David Morales, su viejo contacto, su último vínculo con el mundo real. «¿Qué estás haciendo? Él no debería estar aquí», gritó Gabriel. Pero sus manos, por voluntad propia, ya estaban tomando los instrumentos. David lo miraba, paralizado. «No dejes que me lleven. No dejes que me hagan uno de ustedes». Isabel colocó una mascarilla sobre el rostro de David y una sombra surgió del rincón de la sala. No tenía forma humana. Era como humo negro, con zarcillos que se enroscaban en las extremidades de David. «Es tu turno», dijo Isabel. «Si no lo haces tú, lo hará la entidad. Y entonces su alma no podrá descansar jamás». Gabriel temblaba. Su rostro estaba empapado en sudor. Quería soltar el bisturí. Quería gritar. Quería volver. Pero la puerta estaba cerrada. Y la única salida era cortar. Esa noche, Gabriel no volvió a hablar. Su mente se fragmentó. Los otros internos comenzaron a aparecerle en alucinaciones, repitiendo siempre la misma frase. «Tú no escapaste, solo cambiaste de turno». En los pasillos,
los cadáveres empezaban a murmurar su nombre. Algunos incluso le pedían ayuda. Gabriel comenzó a escribir en las paredes de su sala de descanso, como si fuera un diario, pero no usaba tinta, lo hacía con su propia sangre. Una de las frases decía: «Cada ronda termina con un grito que nadie escucha». Otra, más perturbadora: «Isabel no es la enfermera, Isabel es la puerta». Un día, mientras realizaba sus rondas, Gabriel sintió que alguien lo observaba. Se giró y por primera vez vio a una figura viva, una joven interna, temblando, caminando por el pasillo principal con una linterna en la mano. Gabriel la reconoció. Era una nueva víctima del turno nocturno. Intentó hablarle, gritarle que huyera, pero su voz no salía como antes. Ahora sonaba hueca, filtrada por otra dimensión. Ella lo miró y gritó de horror: «¡Ayuda! ¡Alguien me está siguiendo! ¡Hay alguien más aquí!». Entonces lo entendió. Él era la leyenda ahora. Él era el fantasma del hospital. Y mientras Isabel sonreía al fondo del pasillo, Gabriel supo que ya no había marcha atrás. El turno sin final con el tiempo. Gabriel dejó de recordar cuánto tiempo había pasado dentro del San Gerardo. El hospital parecía no obedecer las reglas del tiempo, ni de la lógica ni de la vida. Sus turnos se extendían en ciclos interminables. Entraba a una sala, revisaba a los pacientes, firmaba fichas que nadie leía, y cuando intentaba salir, siempre aparecía otra ala, otro corredor, otro pasillo torcido que no figuraba en ningún plano. Las paredes comenzaban a susurrar, no en metáfora, literalmente. Los azulejos exhalaban voces. Algunas eran súplicas, otras maldiciones. Todas lo llamaban por su nombre. «Gabriel, Gabriel, ¿por qué volviste?». La única constante era ella, Isabel. Cada día más pálida, más ausente, más deshumanizada. Su lado quemado comenzaba a extenderse por el resto del rostro. Sus movimientos eran mecánicos, casi flotantes. A veces hablaba, a veces simplemente señalaba, pero siempre estaba presente. Y entonces algo cambió. Una noche, si es que ese término aún tenía sentido, Gabriel encontró una carpeta distinta. Era más antigua que las otras, cubierta de polvo y amarrada con hilo rojo. En la portada, un solo nombre: Isabel Gutiérrez, enfermera jefe, 1962-1985. Dentro había documentos, cartas médicas, reportes y una nota escrita a mano. Protocolo de emergencia. En caso de que la enfermera sobreviva, cerrar el ala 300. Nunca abrir la sala 313. Bajo ninguna circunstancia, permitir contacto físico con los internos. Gabriel entendió algo brutal. Ella no había muerto en el incendio. Había sido dada por desaparecida. Pero en verdad, nunca salió del hospital. Quizás por elección, quizás por condena. Ese día se atrevió a confrontarla. «¿Qué eres?», le preguntó frente a frente. «¿Por qué estás aquí?». Ella lo miró con ojos que ya no eran humanos, como si hubieran visto siglos de sufrimiento. «Yo cuido a los que nadie quiere cuidar», respondió con voz baja. «Los muertos no. Deberían estar solos, pero a veces tampoco aceptan morir. ¿Y tú?». «Yo ya no soy parte de ningún lado». Ese fue el último turno que Gabriel pudo recordar con claridad.
Después de eso, su conciencia comenzó a fragmentarse. Ya no sabía si era Gabriel, o uno de los pacientes, o la sombra que empujaba las camillas. Cada cierto tiempo, nuevos internos llegaban. Algunos gritaban, otros lloraban. Gabriel los observaba desde el pasillo, con una ficha en la mano y la bata blanca cubriendo su cuerpo, sin vida. Y cuando uno de ellos preguntaba quién era él, Isabel respondía: «Él es uno de los nuestros, uno de los que no encontró la salida a tiempo». Afuera, el mundo seguía. La universidad había cerrado el programa de internado en el San Gerardo tras denuncias de irregularidades. Algunos profesores aseguraban que jamás existió tal convenio. Otros, más viejos, simplemente se negaban a hablar del tema. Pero cada tanto, algún estudiante curioso se acercaba a las ruinas del hospital abandonado. Y en noches de luna nueva, algunos afirmaban haber visto una figura con bata blanca, recorriendo los pasillos. No dejaba huellas, no hablaba, solo caminaba, como si aún estuviera en su turno. El turno final, si llegaste hasta aquí. Déjame decirte algo. Muy pocos lo logran. Muy pocos tienen el valor de seguir un relato como este, donde la oscuridad no es solo una sombra en la pared, sino una presencia viva que respira cerca del oído. Tú, que has permanecido hasta el último segundo, has demostrado que tu alma no le teme al abismo, ni sigue. O quizás simplemente estás demasiado cerca de él. Ahora te haré una invitación especial. Si lograste llegar al final de este turno imposible, comenta la frase: «La bata blanca también es una jaula». Esa será nuestra señal secreta. La manera de identificar a los verdaderos valientes, a los que enfrentaron este viaje en lo más profundo de lo desconocido y no apartaron la mirada. Te leeré en los comentarios y sabré que eres uno de los nuestros. No olvides dejar tu like, porque cuando lo haces, no solo haces crecer este canal, estás permitiendo que este tipo de historias lleguen a más almas que, como tú, buscan respuestas donde nadie se atreve a mirar. Comparte este video con alguien que duerma con la puerta entreabierta. Y recuerda que los hospitales pueden sanar el cuerpo, pero algunos no sueltan jamás el alma. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí contamos relatos que no todos se atreven a escuchar. Relatos donde el miedo no es un efecto, sino un mensaje. Nos encontraremos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez ya hayas empezado tu propio turno. Y regió, y aún no lo sepas. Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el viajero, y hoy te traigo un relato que hará que pienses 2 veces antes de mirarte en un espejo cuando estés solo. En nuestro mundo hay cosas que simplemente no pueden ser explicadas. Objetos malditos, portales a otros planos, rituales olvidados. Pero entre todos ellos hay uno que destaca por su frialdad absoluta y su macabro propósito, un espejo. Uno que no refleja tu presente, sino el instante exacto de tu muerte. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo te observa más de lo normal? ¿Te has detenido a mirar fijamente tus propios ojos, esperando que algo, cualquier cosa, se mueva fuera de lugar? ¿Qué harías si al verte el espejo no te mostrara el ahora,
sino tu último suspiro. Ponte los auriculares, apaga la luz, porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana cualquiera. Es un testimonio que ha sido escondido, rechazado y silenciado por todos los que lo conocieron, excepto uno. Y antes de que entremos al corazón de este relato maldito, te invito a dejar un comentario con la frase: yo me atrevería a mirar. Tu comentario no solo alimenta la oscuridad de este canal, sino que ayuda a que más amantes del terror descubran lo que ocultamos en las sombras. Además, deja tu like. Cada pulgar arriba es como una chispa en medio de la noche que hace que YouTube recomiende estos relatos a más almas curiosas como tú. ¿Estás listo? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación no lo olvidarás jamás. El reflejo equivocado todo comenzó con una herencia inesperada. Mi tío Mauricio había muerto en circunstancias extrañas, y aunque no éramos cercanos, me dejó una casa vieja a las afueras del pueblo, una que nadie había querido tocar durante años. Cuando crucé la puerta principal, el olor a humedad y madera podrida me golpeó con fuerza. No había electricidad. Las paredes estaban cubiertas de moho. Pero lo que más me llamó la atención fue un objeto cubierto por una manta roja, colocado en el centro del salón principal, como si fuera el centro de todo. Un espejo antiguo, Tijedish, marco de madera tallado con símbolos extraños. Parecía una reliquia de museo, pero al tocarlo, sentí un escalofrío subirme por la espina dorsal. Era como si el vidrio respirara. Esa noche, dormí en la casa por primera vez, y algo me despertó. A las 3:33 aunque un sonido suave, como un suspiro. Bajé las escaleras, guiado solo por la tenue luz de mi linterna, y allí estaba. El espejo, completamente descubierto, reflejándome, pero no como debía. Mi reflejo no se movía con mis gestos. Me miraba fijamente, con una mezcla de tristeza y miedo. Toqué el vidrio y el reflejo no me imitó. En vez de dar eso, dio un paso hacia adelante y me mostró algo que jamás podré olvidar. Frente a mí, en ese cristal maldito, vi una versión de mí mismo, desangrándose en el suelo de aquella misma casa. Mi rostro estaba pálido, mis ojos abiertos sin vida, y mi cuerpo lleno de cortes profundos, como si hubiera sido atacado por alguien que conocía cada rincón de mi piel. Retrocedí asustado. Quise gritar, pero no pude, y cuando volví a mirar, el reflejo era normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Pensé que era el cansancio, tal vez un mal sueño, pero no fue la última vez que el espejo me mostró mi muerte. Fue apenas la primera. Las reglas del espejo. Después de aquella noche, no volví a dormir tranquilo. Durante los días siguientes, intenté cubrir el espejo, moverlo, incluso llevarlo al sótano, pero sin importar lo que hiciera, siempre reaparecía en el mismo lugar, exactamente en el centro de la casa, esperando, observando. Empecé a investigar, convencido de que algo no estaba bien. Y fue entonces cuando encontré el diario de mi tío Mauricio, oculto detrás de una pared falsa en la biblioteca. Las páginas estaban húmedas y desgastadas, pero muchas eran legibles. En ellas describía cómo él también había heredado el espejo décadas atrás, y cómo, poco a poco,
Su cordura se había ido desmoronando. Había escrito reglas que debía seguir si quería mantenerme con vida. Nunca mires al espejo después de las 3:33 am. Esa es la hora en que el otro lado se alinea con el nuestro. Nunca te mires en él si estás solo por completo en la casa. El espejo necesita aislamiento para abrirse. Si ves tu muerte, no la ignores, ni intentes evitarla. Eso solo acelera el final. No pronuncies tu nombre frente al espejo. Él podría recordarlo, y si lo recuerda, ya no te dejará ir. Mauricio había visto su propia muerte varias veces, pero en lugar de aceptarla, trató de escapar, de destruir el espejo, y según su diario, eso fue lo que lo condenó. La última página no estaba escrita a mano. Era una mancha de tinta negra con estas palabras: ya no soy yo en el reflejo. Esa noche decidí poner a prueba las reglas. Encendí velas. Me aseguré de no estar completamente solo. Dejé la televisión encendida a propósito y me senté frente al espejo con el diario en las manos. El reflejo me mostró una habitación vacía, hasta que parpadeé. Cuando abrí los ojos, había una figura detrás de mí en el cristal, pero al girar la cabeza no había nada. Sentí cómo el sudor frío corría por mi espalda, y por primera vez me pregunté si el reflejo realmente me pertenecía. El hombre sin rostro. Después de aquella noche, dejé de acercarme al espejo. Lo cubrí con varias mantas y lo aseguré con cinta adhesiva. Incluso coloqué muebles delante para no verlo nunca más. Pero no importó. Comenzó a invadir mis sueños. Cada vez que dormía, me encontraba sentado frente a él, observando un reflejo que no era el mío. Una figura alta, delgada, cubierta de un velo oscuro, con un rostro que no tenía rasgos. Donde deberían estar sus ojos, había hundimientos oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Donde debía estar su boca, solo había piel estirada, pero aún así yo lo escuchaba hablarme. Tú, hora se acerca. Estás viendo demasiado. Despertaba jadeando, empapado en sudor, siempre a la misma hora. 3:33 am. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me congeló la sangre. En las cámaras de seguridad de la casa, que había instalado por seguridad, cada madrugada, la imagen frente al espejo se corrompía por unos minutos. Todo se distorsionaba como si una energía invisible se filtrara por el cristal. Y en una de las grabaciones pude ver la silueta del hombre sin rostro saliendo del espejo, caminando por la sala y deteniéndose frente a mi habitación. Intenté huir. Esa misma noche tomé mis llaves, mis cosas y salí de la casa. Me alojé en un hotel a varios kilómetros de distancia, lejos del maldito espejo, pero no funcionó. Al día siguiente, en el baño del hotel, al lavarme la cara, levanté la vista y lo vi. No mi reflejo, sino el suyo, el hombre sin rostro, parado detrás de mí, estático, inmóvil, sin emitir un solo sonido. Cuando me giré, no había nadie, pero el espejo ya no mostraba mi imagen, solo la suya. Y esa habitación, mi habitación, con mi cuerpo sin vida, sangrando, solo, con los ojos abiertos de par en par. Entendí entonces que no era el espejo el que estaba maldito, era el reflejo. Algo en mí se había roto al verlo.
Y desde ese momento, él me seguía, porque ya lo había visto, porque sabía mi muerte. El ritual del despojo desesperado, regresé a la casa, no porque quisiera, sino porque algo me obligaba, como una fuerza invisible que me empujaba desde dentro del pecho, cada vez más fuerte, cada vez más urgente. Pasé días sin dormir, sin comer, y todo lo que veía, cada reflejo, mostraba el mismo final. Mi cuerpo, sin vida, con los ojos fijos en la nada, hasta que encontré la última pista. Detrás del espejo, sí, detrás del cristal mismo, había un compartimento secreto, al que solo se podía acceder si uno lo giraba bajo la luz de la luna. Allí dentro, envuelta en terciopelo negro, encontré una carta. No estaba firmada, solo decía: la única forma de romper el vínculo es despojándote de ti mismo. Mira al espejo, pero no te veas. Nombra lo que eres, quema lo que fuiste. Debajo de la carta había una pequeña caja con restos humanos, un diente, un mechón de cabello y una foto antigua en blanco y negro del hombre sin rostro. Solo que en esta imagen sí tenía rostro. Era mi tío Mauricio. Comprendí lo que significaba. Para liberarme del reflejo, debía realizar un ritual, un despojo de identidad, de memoria, de alma. Preparé todo: velas negras, tierra de cementerio, agua bendita. Rodeé el espejo con sal y fuego y esperé a la hora maldita, 3:33 a.m. Entonces lo hice. Me senté frente al espejo y no me miré. En vez de eso, mantuve los ojos cerrados y comencé a nombrar en voz alta todo lo que me definía. Soy hijo de Teresa, hermano de Lucía, tengo 34 años, escribo, sueño, temo y respiro. Mientras hablaba, sentía como el aire se volvía más pesado. El espejo comenzó a vibrar, a emitir un sonido profundo como un lamento. Y entonces abrí los ojos, pero no me vi a mí, vi a él, al hombre sin rostro, gritando silenciosamente, mientras su piel comenzaba a romperse. Del espejo surgieron llamas azules que consumieron la imagen, y por un instante pude ver algo detrás del vidrio. Un pasillo de oscuridad, lleno de rostros perdidos, atrapados, sufriendo. Uno de ellos era Mauricio, otro era yo. El fuego se apagó de golpe. El espejo cayó al suelo y se partió en 1000 pedazos. Y en el silencio absoluto, escuché mi propia voz desde todos los noser, trozos de cristal, decir: este no era el final, solo la advertencia. El nuevo reflejo, los fragmentos del espejo, no dejaron de moverse durante horas. Giraban en el suelo como si tuvieran vida propia. Algunos temblaban, otros se deslizaban lentamente como si buscaran unirse. Intenté recoger uno, apenas lo toqué. Una visión me atravesó como una aguja de hielo directo al cráneo. Vi una habitación, la mía, pero no como era antes, sino llena de espejos, uno por cada rincón, todos mostrando escenas de muerte, sufrimiento, desesperación. Cada reflejo era una versión distinta de mí mismo, con un final único y perturbador. Uno se ahogaba en una bañera llena de sangre. Otro se cortaba el rostro mientras reía. Uno más se perdía caminando dentro del propio espejo, atrapado, buscando una salida que no existía. Cada fragmento contenía una muerte. Cada fragmento, una advertencia. Días después, volví a intentar rehacer mi vida.
Vendí la casa, quemé todo lo relacionado con el espejo. Me mudé lejos, incluso cambié de nombre. Pero no funcionó. Los espejos me seguían, en el elevador, en los baños públicos, en las vitrinas de las tiendas. No importa cuán pequeños fueran, siempre había algo mal. Una figura parada al fondo, un reflejo que sonreía cuando yo no lo hacía. O, peor aún, que no reflejaba nada. Me examinaron médicos, terapeutas, sacerdotes. Ninguno pudo explicarlo, hasta que un día recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano. Ahora tú eres el reflejo. Desde entonces cada persona que me observa en un espejo me ve. Pero no a mí, ve lo que le pasará, ve cómo morirá, y lo peor de todo es que ya no puedo evitarlo, porque no soy yo quien decide mostrarlo, es el espejo, que ahora vive dentro de mí. El reflejo final, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que muy pocos merecen escuchar. Tú eres especial. Porque no todos se atreven a mirar de frente una historia como esta. Una historia que juega con lo invisible, con lo inevitable, con la muerte. Solo los más valientes soportan ver lo que nadie quiere ver. El reflejo de lo que podríamos ser o de lo que ya somos. Y ahora, quiero proponerte un desafío. Si realmente escuchaste este relato hasta el final, deja en los comentarios la frase «El espejo me está mirando». Así sabré que formas parte del pequeño grupo de viajeros oscuros que no temen a la verdad, ni a lo que se oculta detrás del vidrio. Tu comentario no solo nos ayuda a encontrarnos entre los valientes, también alimenta al canal, lo mantiene vivo y permite que nuevas historias lleguen a oídos como los tuyos. Y si este relato te envolvió, si sentiste un escalofrío o si ahora miras los espejos con desconfianza, deja un like. Cada vez que lo haces, YouTube entiende que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Y juntos podemos abrir la puerta a relatos aún más profundos, perturbadores y reales de lo que te imaginas. No olvides suscribirte, porque este canal no es solo un lugar de historias. Es un refugio para los que sienten que hay algo más allá del velo. Y recuerda esto, el espejo solo muestra lo que ya está en ti. Hasta el próximo relato, donde quizá te encuentres cara a cara con tu reflejo más oscuro. La estación de tren que aparece solo a las 3:33 am. Hoy hablaremos de una estación de tren que no figura en los mapas, ni en los anuncios, ni en los sistemas de transporte. Una estación que solo aparece una vez por noche, y solo si estás completamente solo y despierto a las 3:33 de la madrugada. Muchos afirman haberla visto, algunos aseguran haber subido a sus vagones, pero solo unos pocos, muy pocos, han vuelto para contar lo que vieron. Y ahora te pregunto, ¿tú te atreverías a esperar en un andén que no debería existir, para subir a un tren que tal vez no tenga frenos? Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en un relato que cambiará tu forma de mirar las vías del tren cuando caiga la noche. Porque en nuestro mundo existen cosas que no todos han visto, pero que te están observando mientras lees esto. Antes de comenzar, déjame pedirte algo. Comenta esta frase abajo. Nunca subas a un tren que no tiene destino. Al hacerlo,
estarás ayudando a que este canal crezca. Los comentarios activan la magia de YouTube y hacen que esta historia llegue a más viajeros como tú. Y no olvides dejar un like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir revelando los secretos más oscuros de lo oculto. Ahora, sube al andén conmigo. El reloj está marcando las 3:33 am y el tren ya viene en camino. El hombre del abrigo gris todo comenzó la noche en que decidí caminar a casa. Mi auto se había descompuesto y el último bus ya había pasado. Eran las 3:20 de la madrugada cuando tomé el atajo por el viejo puente ferroviario. Ese tramo siempre me dio mala espina. Las vías estaban oxidadas. El andén parecía abandonado desde hacía décadas. Y, sin embargo, esa noche vi algo distinto. Había una luz tenue, como de un farol antiguo, encendida al fondo. Y justo al lado, una figura solitaria, inmóvil, como esperando algo. O a alguien. Me detuve en seco. El hombre llevaba un abrigo gris largo, desgastado por el tiempo, y aunque lo observé desde lejos, algo me dijo que él también me veía a mí. Miré el reloj. 3:33 am. En ese instante, escuché un chirrido metálico, como si los rieles estuvieran vibrando. Y entonces, lo imposible ocurrió. Un tren llegó. No, uno moderno. Era antiguo, de los que solo ves en museos. Locomotora negra, ventanas opacas, vagones cubiertos de polvo y musgo. Y lo más extraño es que nadie más parecía notarlo. Ni un solo ruido en la ciudad, ni luces, ni señales de que ese tren existiera realmente. El hombre del abrigo gris se giró y me habló, sin mover los labios. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a subir? Sentí como si mi cuerpo dejara de obedecerme. Mis pies comenzaron a moverse solos, llevándome al borde del andén. El tren abrió sus puertas con un chasquido seco, y un vapor denso me cubrió la vista por unos segundos. Al subir, todo cambió. El interior no tenía lógica. Era más grande por dentro, con pasillos infinitos cubiertos de retratos antiguos. No había pasajeros, solo maletas viejas, olvidadas, con etiquetas de fechas imposibles. 1901, 1874, 2027, y una en particular llevaba mi nombre, con una fecha futura, 15 de septiembre de 2033. El vagón se estremeció. Una voz suave, casi infantil, susurró cerca de mi oído. Ya no hay vuelta atrás. Intenté salir, pero las puertas habían desaparecido. El hombre del abrigo gris ya no estaba. Y por primera vez sentí que el tren no se movía por rieles, sino por recuerdos. Mi infancia pasó por la ventana. Luego, un recuerdo de mi madre llorando. Después, algo que aún no ha ocurrido. Mi tumba, abandonada, cubierta de hojas secas. Toqué la maleta con mi nombre. Estaba tibia. Cuando la abrí, vi algo imposible, un espejo, y en él, yo, con los ojos completamente negros, gritando en silencio mientras el tren seguía su viaje hacia ninguna parte. El vagón número 9 me alejé del espejo, aterrorizado, pero antes de que pudiera pensar en correr, el vagón cambió de forma. Las paredes comenzaron a respirar. Sí, a respirar, como si el tren tuviera pulmones ocultos entre los rieles del tiempo. A cada paso, los números de las puertas iban retrocediendo. 14, 3, 12. Y entonces lo vi, el vagón número 9,
Una puerta negra, sin manija, sin bisagras, sin marca alguna. Pero algo dentro de mí quería entrar. Me acerqué. Y antes de que pudiera decidir nada, la puerta se abrió sola. Un aire frío me envolvió. No era como el de una cueva o un refrigerador. Era el frío de un ataúd olvidado. Dentro del vagón solo había una cosa: una silla metálica en el centro, bajo una lámpara solitaria. Me senté, sin saber por qué, y en cuanto lo hice, la lámpara se apagó. La oscuridad me tragó. Entonces aparecieron las voces. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando eras niño? ¿Y de lo que escondiste cuando creías que nadie miraba? Eran mis pensamientos, mis propios secretos, repetidos por voces que no me pertenecían. La oscuridad se iluminó brevemente con destellos, como negativos de fotografías. Vi la vez que empujé a mi hermano por las escaleras. Vi la noche en que robé en casa de la abuela. Vi la cara de la chica que rechacé con crueldad. Vi todas las decisiones que había ocultado incluso de mí mismo. Y al final, vi una imagen que no reconocí. Era yo, en este tren, mucho más viejo, sin ojos, sin boca, sentado en la misma silla. Grité, pero el tren no se detuvo. Las paredes del vagón número 9 comenzaron a cerrarse lentamente, como si quisieran aplastarme, absorberme, rehacerme. Corrí, salí al pasillo, jadeando, solo para encontrarlo completamente diferente. Ya no había puertas ni ventanas, solo un pasillo largo, de piedra húmeda, como una cueva que jamás fue excavada por manos humanas. Y allí, en el extremo, una figura esperándome. No el hombre del abrigo gris, era yo, pero sin rostro. «Vas bien», dijo. «Ya casi llegas al final del viaje». Quise preguntarle a dónde me llevaba este tren, pero entonces me señaló algo detrás de mí. Cuando me giré, el vagón ya no existía. Solo había un espejo gigante cubriendo toda la pared. Y dentro, el tren avanzaba por un mundo en ruinas, con relojes flotando en el aire y voces saliendo del cielo. Intenté tocar el espejo, pero esta vez fui absorbido. Y de pronto ya no era pasajero, era parte del tren, parte del vagón número 9. Y sabía que el siguiente en subir serías tú, el revisor sin ojos. Mientras aún luchaba por entender mi nuevo lugar dentro del tren, una presencia se hizo sentir. Un hombre apareció al final del pasillo, vestido con un uniforme antiguo y un gorro de revisor. Lo llamé el revisor, sin ojos, porque, aunque su rostro era visible, sus ojos eran vacíos, dos cavidades oscuras que absorbían la luz. Sin mediar palabra, el revisor comenzó a caminar hacia mí. Su paso era firme, pero silencioso, como si flotara sobre el suelo. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó con voz hueca y fría. Intenté responder, pero mi voz se perdió en el eco del vagón. Entonces, el revisor extendió su mano y me mostró una lista. No era un papel común. La lista parecía escrita con tinta negra, que se movía y cambiaba de forma. En esa lista estaban escritos nombres. Mi nombre, por supuesto, pero también los de personas que había conocido en mi vida y que, sin saberlo, también habían estado en ese tren. Este tren recoge a los que tienen cuentas pendientes con el tiempo y la muerte, dijo el revisor, y cada parada es una oportunidad para enfrentar lo que evitaste,
para pagar lo que debes o para perderte para siempre. Intenté huir, pero el revisor se desvaneció en una nube de polvo oscuro. Entonces escuché un sonido. El tren comenzó a avanzar nuevamente con un traqueteo más intenso. Sabía que la siguiente parada era crucial, que enfrentaría algo que cambiaría todo. Y entonces, una voz familiar me susurró al oído. Era la voz de mi hermana desaparecida hace años. La voz en el túnel del tren se detuvo frente a una entrada oscura, un túnel que parecía absorber toda la luz. Sentí como una corriente fría me envolvía mientras bajaba del vagón. Y fue entonces cuando escuché la voz, una voz que creí perdida para siempre. «Ayúdame», susurró con desesperación. Mi corazón se aceleró. Era la voz de mi hermana desaparecida años atrás, aquella que nunca encontraron. El túnel se abrió ante mí como una boca oscura. Sin pensarlo, entré. Dentro, la oscuridad era absoluta, salvo por una luz tenue al fondo, como un farol que parpadeaba con dificultad. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Estoy atrapada aquí, en un lugar entre el tiempo y la realidad. Si no vienes, nunca saldré. Mi mente luchaba contra la razón. Era un truco, una alucinación. Pero algo en esa voz era irrefutable. Era mi hermana. Seguí caminando, guiado por la voz, mientras sombras y ecos parecían susurrar secretos antiguos. Entonces, al llegar a la luz, encontré una puerta antigua, con símbolos grabados que reconocí vagamente de libros de ocultismo. La puerta estaba entreabierta, y más allá, un espacio que no parecía pertenecer a este mundo. Una sensación de peligro me invadió. El umbral prohibido, la puerta crujió al abrirse lentamente, revelando un espacio que parecía no existir en ninguna cartografía conocida. Era un vacío lleno de sombras líquidas que se movían como tentáculos invisibles, susurrando con voces distorsionadas. Una corriente helada me atravesó mientras avanzaba hacia el centro del umbral. Sentí que cada paso me alejaba más de la realidad y el miedo comenzó a apoderarse de mí. En ese instante vi a mi hermana, pero no era la misma que recordaba. Sus ojos eran pozos negros, infinitos, y su sonrisa, una mueca de dolor y desesperación. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «Pero ahora no puedo salir». Intenté tomar su mano, pero atravesé un muro invisible. Su figura comenzó a desvanecerse y la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Un estruendo sacudió el túnel y el tren sonó su silbido lejano, recordándome que el tiempo se agotaba. Sabía que debía elegir, quedarme atrapado en ese umbral o volver al tren y enfrentar lo que aún quedaba por descubrir. La estación estaba cerca, y la voz del hombre del abrigo gris resonaba en mi mente. No todos los que suben bajan, y no todos los que bajan regresan. Cierre y llamado a la acción. Felicitaciones. Has llegado hasta el final de este viaje oscuro y enigmático. Pocas personas tienen la paciencia y el valor de sumergirse en relatos que desafían la lógica y el tiempo. Tu curiosidad y valentía te han llevado a descubrir secretos que pocos se atreven a enfrentar. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Comenta abajo la frase: «He caminado por la estación a las 3:33 y mi alma
sigue despierta. Esta frase no solo mostrará que fuiste uno de los valientes que resistió hasta el final, sino que también ayudará a nuestra comunidad a crecer y a atraer a otros amantes de lo desconocido. Además, si te gustó este relato, no olvides darle like al video. Cada like es un voto para que YouTube recomiende estos misterios a más personas curiosas y sedientas de historias como esta. Y por último, suscríbete al canal para no perderte ninguna parada de este tren que viaja por las fronteras del tiempo y el miedo. Comparte este video con quienes creas que están listos para enfrentar la estación a las 3:33 AM. Porque en este tren, el miedo no es solo un destino, sino el viaje mismo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.